Hola, soy el pastor Brickcliffe y quiero darle la bienvenida a esta sesión mientras estamos hablando sobre líderes con poder y liderazgo. Y en este tiempo en particular, miraremos al líder y la tentación. Ahora, quiero comenzar hablándole de una experiencia que tuve, verá. Los líderes, por la propia naturaleza del liderazgo, son objetivos del enemigo. Y como líderes frecuentemente experimentamos más tentaciones en algunas áreas que otros, una tentación en niveles altos. Así que quiero hablar de una de las primeras veces como un líder y como un misionero y ministro. Estuve en un momento de tentación significativa a la que de hecho cedí. Eso probablemente podría llamar su atención. Eh, Estábamos en un país de África y estuvimos ahí por algunos meses. Era un país que casi no tenía teléfonos. Fue un tiempo donde era muy difícil comunicarnos con nuestra familia en los Estados Unidos. De hecho, por cartas, si las usábamos, tomaba un mes o más para llegar a cada dirección si es que no se extraviaban. Y en ese tiempo, que fue hace mucho, los emails no se usaban. Y queríamos un teléfono, pero en ese país en particular era muy difícil de conseguirlos. Costaba usualmente en la oficina de correo $7 el minuto para llamar a los Estados Unidos. Y uno de los vecinos un día llegó y me dijo, estoy dejando el país y quisiera darte mi línea de teléfono cuando me vaya. Llamaré a la compañía de celular y la transferiré a tu casa. Ahora, para tener una línea telefónica generalmente implica reunirse muchas veces con las personas de la compañía y pagar miles de dólares sobornando si usted quería obtener una línea telefónica. Así que estaba muy emocionado cuando él me dijo que haría el cambio de su línea a mi casa. Y dije, bueno, sí, sería muy bueno, sería maravilloso. Él dijo, sí, todo lo que tengo que hacer es solo ir a la oficina de correos y le diré a las personas que estoy dejando el país por un año y que solo quiero mover mi línea a tu casa mientras estoy fuera. Y después, cuando esté de regreso, ellos puedan cambiarla a mi casa. Y dije, oh, ¿vas a regresar dentro de un año? Él dijo, no, no voy a regresar en un año. Él dijo, solo estoy mintiendo para que puedas tener la línea. Bueno, ahora tenía un problema. Primero, de verdad quería un teléfono. Quería utilizarlo para hablar con mi familia, quería hablarles a mis amigos, porque era casi imposible de otra manera. Si tenía un teléfono, ellos podrían llamarme y no me costaría nada. Y pensaba para mí mismo, no hay pecado en esto. Yo no voy a mentir. Yo no voy a sobornar a nadie. Si él quiere hacer esto, ese es su problema. Y le dije, ok, adelante, sería grandioso. Y después regresé a mi casa. Y en mi casa, en los siguientes días después, el Espíritu Santo estaba trabajando en mi conciencia y me estaba sintiendo mal, muy mal. Y finalmente, después de unos días, fui con él y le dije, lo siento, puedes ir y darle la línea a alguien más. Porque por mucho que la quería, yo sabía que había pecado de por medio, incluso si no era mi pecado, y lo estaba poniendo en una posición para pecar y hacerlo a sabiendas si tomaba esa línea. Era una tentación increíble. Primero cedí, después, por la gracia de Dios, lo superé. Pero como líderes, vamos a ser blanco fácil para el enemigo de muchas formas diferentes. Y de hecho, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, la palabra de Dios dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Se observa, Satanás, nuestro enemigo, tiene estrategias. Él tiene planes astutos. Permíteme hacer una pregunta. Quiero verificar su entendimiento de tentación. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús por Satanás, por el enemigo, en el desierto? Donde sea que usted se encuentre, puede voltearse con la persona de al lado y decirle o puede gritar su respuesta. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús por Satanás en el desierto? Bueno, la mayoría de las personas podría responder que fueron 3 veces. Y eso es porque hay 3 veces de las que se hablan. Pero en Lucas capítulo 4, versículo 2 y 3, escuche lo que dice.
donde fue tentado, eso es Jesús, por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Como puede ver, fueron 40 días de prueba y tentación, de muchas maneras, de muchos tipos de tentación. Antes del término de los 40 días estaban los 3 últimos de los que leímos. Y eso es muy significativo porque Jesús es nuestro ejemplo. Si Él fue tentado de muchas maneras, nosotros seremos tentados también de muchas formas. Ok, ¿qué es tentación? Bueno, la tentación trata de lograr que hagamos algo malo, prometiéndonos algo bueno. La tentación es un plan astuto del enemigo que apela a nuestros deseos naturales en un intento de separarnos de Dios. Suele estar dirigido a nuestras áreas débiles personales. Ahora, para los líderes hay algunas tentaciones que son muy comunes. De hecho, hay unas listas que las personas han hecho y hablan de ello. Unas de las que tal vez usted ha escuchado serían fama, fortuna y mujeres, o fama, fortuna y fornicación. Otra es popularidad, poder y orgullo. Otra es celos, enojo y asuntos del corazón. Todas estas son las tentaciones más comunes y son únicas en su poder mientras se rebelan contra el liderazgo. Y no quiere decir que otros creyentes no tengan estas tentaciones, pero que como líder estamos posicionados en lugares donde estas cosas nos suceden más frecuentemente a nosotros que a otras personas. Ahora, la Biblia también habla de ejemplos de pecados que estamos tentados a hacer en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Cuando buscamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, los resultados son muy evidentes: inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, contiendas, pleitos, celos, arrebatos de ira, idolatría, disensiones, enemistades, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que estos son un ejemplo de algunos de los pecados que estamos tentados a hacer. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 16, habla de una forma en la que podemos ver estos tipos de pecado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En Romanos 3:23, la palabra pecado está en griego, que significa perdiendo la marca. Es como un arquero que saca una flecha, apunta al centro del objetivo, pero se queda corto y apunta a otra cosa. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos comparan con Dios, nos quedamos cortos. Son hábitos molestos, son adicciones, es incluso un pecado serio. Y de nuevo en Hebreos 12:1 leemos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por lo tanto, aprendemos que a pesar de que somos tentados, tenemos a muchas personas antes de nosotros que nunca cedieron a la tentación, encontraron el poder y habilidad de Dios y su Espíritu para vencer, y ellos son testigos del poder de Dios para victoria en nuestras vidas. Quiero hablarles de algunos aspectos de la tentación. Ante todo, en Santiago 1, versículos 13 al 15, como una parte de ello fue que leímos que cualquiera es tentado. Dice esto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Ahora note que no dice si eres tentado, sino dice cuando alguno es tentado. Se asume que cualquiera de nosotros será tentado. El segundo hecho es esto. No es un pecado ser tentado, solamente si se cede. ¿Cómo sabemos eso? Porque sabemos que Jesús en sí mismo no tenía pecado. E incluso la Biblia dice que Él fue tentado en todo. En Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un tercer hecho sobre la tentación: cuando pecamos por elección.
He escuchado a algunas personas decir no quería hacerlo, pero el enemigo me tentó demasiado y no pude evitarlo, él me hizo hacerlo. Permítame decirle algo. Si usted es cristiano, si usted está siguiendo a Dios, si usted está lleno de su espíritu, y si usted conoce su palabra, no hay forma en la que el enemigo pueda forzarlo a hacer algo, mucho menos para pecar. En Primera de Corintios 10:13 leemos esto. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Así que en otras palabras, usted solo es tentado de la forma en que cualquier otro es tentado. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si se da cuenta, no es culpa de Satanás, no es la culpa de nadie más, es una decisión que usted está haciendo. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra cosa que necesitamos entender sobre la tentación es que la tentación que lleva al pecado sigue el mismo patrón una y otra vez. Recuerde que anteriormente hablamos que Satanás tiene estrategias. Él tiene maneras de hacer lo que hace. Y aquí está una forma común en que la tentación ocurre. En Santiago 1, versículos 14 y 15, permítame leerle, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Déjeme contarle una historia que puede ayudarnos a ver esto real. Cuando era joven, recuerdo una vez que mi hermana y yo estábamos pescando en un pequeño lago. Y era muy pequeño y el agua estaba tranquila y teníamos unas cañas de pescar sencillas con un gancho y gusanos en ella y queríamos atrapar al pescado más grande, incluso siendo un lago pequeño, así que caminamos alrededor del lago buscando aguas claras hasta que pudimos ver a un grupo grande de peces a unos pies de la orilla. Y después buscaríamos dentro de ese grupo al pez más grande de todos. Y después tomaríamos ese gancho y ese gusano y lo meteríamos silenciosamente dentro del agua, justo en medio de ese grupo de peces, y tan cerca del más grande como fuese posible. Y después esperaríamos y observaríamos y veríamos qué sucedería. Y siempre pasaba lo mismo, que de inicio todos los peces estaban asustados y cautelosos y nadarían rápidamente, dejando el gusano y el gancho sin tocar. Pero después alguno de los más atrevidos regresaría y aún estaban temerosos y preguntándose de ello, pero en sus pequeños cerebros están pensando, esto huele muy rico, apuesto que sabe muy bien, apuesto que quiero comerlo. Y ellos vendrían o correrían rápido o nadarían rápido por el gusano y lo rozarían con la nariz y la boca y después se alejarían. Y después el deseo haría en ellos, mientras sus sentidos están involucrados, regresar y darle un mordisco y después lanzarse lejos. Y finalmente el deseo sería tan grande que no podrían resistirse y se lanzarían lejos y esta vez abrirán su boca grande e irían directo a tragar ese gusano y ese gancho, todo eso en su boca al mismo tiempo. Y la siguiente cosa que ellos sabrían es que serían sacudidos y serían tomados fuera del agua y los tendrían pálidos, listos para llevarlos a casa, y mis padres los freirían para nuestra cena, y amamos el pescado frito. Bueno, así es una forma en que la tentación opera. Nuestro deseo es despertado. Algo que veamos o algo que escuchamos o de lo que estemos conscientes, que obtiene nuestra atención, nuestro deseo. Como Eva cuando vio el fruto y vio que el fruto estaba bueno para comer y de buena apariencia y bueno para el conocimiento, trajo su deseo y ella lo consideró. Así que lo consideramos y nosotros lo deseamos y pensamos en ello y después caemos.
Así como ese pez fue gratificado temporalmente y tuvo placer mientras el gusano estaba en su boca y en su estómago, oh, sabía rico. Pero de lo que no se dio cuenta es que después vendría la culpa y hay consecuencias porque hay un gancho que lo acompaña. Pero cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por su propia lujuria. Después, cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Y de lo que nos percatamos después de eso es que no solo hay consecuencias, sino que también el pecado es adictivo y nos encontramos regresando al pecado una y otra vez, y muy pronto toma poder sobre nosotros. Así que quiero ver ahora 7 principios fundamentales para vencer la tentación. 7 principios para vencer la tentación. El primero probablemente es el más importante y eso es permanecer en la vid. Necesitamos de la ayuda sobrenatural. Juan 15, 4 y 5 Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verá, nunca fuimos destinados a vivir una vida cristiana en nuestra propia fuerza, o vencer la tentación en nuestra propia fuerza. Se hace permaneciendo, recibiendo la vida mientras pasamos tiempo con Cristo. Mientras permanecemos recibiendo la fuerza y el deseo para vencer, el Espíritu Santo nos da la fuerza y obtenemos una fuerza interna que es el fruto del Espíritu. La Biblia dice que el autocontrol es uno de los frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La segunda cosa que tenemos que hacer para vencer la tentación es que tenemos que vencer nuestra voluntad. Ahora, no estoy hablando sobre apretar nuestros dientes y aguantar. Lo que estoy tratando de decir es que mientras leemos la palabra de Dios, mientras la memorizamos, mientras meditamos en ella, eso se convierte en parte de nosotros y cuando lo hacemos, nuestra voluntad se rinde a la de Él. Su palabra me llena y después mi deseo es obedecerle. Mi voluntad se rinde a la de Él y mi voluntad es no pecar más. Hay demasiadas personas que quieren la santidad a bajo precio y soluciones rápidas, pero necesitamos que su palabra more en abundancia en nosotros. Necesitamos aprender los peligros de nuestro pecado y el gozo de la libertad en su palabra. Y la tercera cosa que hacemos es esto. Pasamos tiempo escuchando al Espíritu Santo en oración, y mientras oramos y escuchamos, Él nos muestra las llaves de nuestra victoria. En 1 Corintios 10:13, recuerda lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El Espíritu Santo tiene muchas salidas para nosotros. Cuando estamos en lugares y tiempos de tentación, sí escuchamos. Luego, número 4, tenemos que tener cuidado de lo que plantamos. Tener cuidado de lo que plantamos en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu. Verá, cuando damos lugar a un pecado en particular, es como plantar una semilla. Si usted cede al pecado de manera insignificante, es como si estuviera plantando una semilla y después va creciendo y se hace mucho más grande. Y así cosechamos una cosecha de pecado mayor. Si cede a la lujuria, obtendrá una cosecha grande de lujuria. Si cede a la codicia o a los celos, obtendrá una cosecha grande de codicia y celos. En Gálatas 6, 7 y 8 dice esto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada vez que yo elijo la justicia, tengo una cosecha de justicia y obtengo la victoria sobre la tentación. Pero cada vez que elijo ceder a la tentación, cosecho una medida grande de tentación, que en el futuro se vuelve más difícil. Tengo que ser muy cuidadoso en eso.
La siguiente cosa es esta. El principio número 5 que vamos a ver es: use la palabra de Dios como su espada. Permítame repetirlo. Use la palabra de Dios como su espada. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él no invocó el poder del Espíritu Santo. De hecho, fue el Espíritu Santo, como dice la Biblia, quien lo llevó al desierto para ser tentado, probado por Satanás. Él no invocó el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Él no peleó con el enemigo. Él no se volteó y se fue corriendo en otra dirección. Él no hizo ninguna de esas cosas. En este caso, lo que él hizo fue usar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos usar la palabra de Dios? Él la utilizó porque la tenía memorizada, se alimentaba de ella y también sabemos que meditaba en ella, entendía la palabra, estaba en su interior, trabajaba poderosamente dentro de él. Y así él era capaz de usarla, como en el libro de Efesios dice: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y las 3 veces donde la Biblia nos muestra estas específicas tentaciones, y así es la forma específica en que Jesús las contrarresta o lucha contra ella y las derrota. Jesús dice: escrito está, escrito está, escrito está. Y después él cita la palabra de Dios mientras la aplica a la tentación que el enemigo le presenta. Y él dice: no, no lo voy a hacer, no sucederá, porque mi vida está alineada a la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él usó la palabra de Dios como un arma. Él conocía sus derechos. Entendía lo que Dios le pedía que hiciera y le permitía que lo hiciera en él. Jesús resistió a Satanás respondiéndole con las órdenes y los principios encontrados en la palabra de Dios. Y aquí está uno de los grandes problemas que obtenemos cuando cedemos a la tentación. Es cuando frecuentemente no nos limitamos en nuestros corazones, mentes y espíritus a nuestros derechos. Verá, no tengo el derecho al adulterio. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Soy un hombre casado, soy un cristiano, un líder, no tengo ese derecho. Por lo tanto, como no tengo ese derecho, no debería permitir albergar en mi mente o en mi corazón nunca esos pensamientos. Debería incluso nunca considerarlos o darles poder. Pero como Jesús, debo tener la palabra de Dios en mi mente y corazón, y en el primer golpe, en el primer susurro de tentación del enemigo en esa área, necesito decir muy fuerte en mi mente, y tal vez así de fuerte como Jesús lo hizo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y después necesito citar cualquier versículo que hable de esa situación, ya sea por robo o celos o enojo o tal vez codicia o bueno, cualquiera de estas cosas. Tengo que conocer la palabra de Dios y debo limitar mis pensamientos y mis consideraciones y las cosas que estoy listo para hacer a lo que está en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es no permitirnos siquiera considerar o permitir alguna posibilidad de cosas a nuestro alrededor fuera de los derechos que la palabra de Dios nos da. Y la siguiente cosa que queremos hacer, el 6º principio para vencer a la tentación, es que tenemos que orar diario. De hecho, ¿qué fue lo que Jesús enseñó a sus discípulos? Ellos dijeron: Jesús, por favor, enséñanos a orar. Queremos tener el patrón, los principios correctos, la forma correcta de orar. Y es muy interesante que una de las cosas que dijo no es solamente: Señor, satisface nuestras necesidades diarias. No es solo adorar al Señor, pero incluido en eso, Jesús les enseñó y nos enseña: y ore para que no caiga en tentación. Ora para que no caigas en tentación. Me pregunto, ¿para usted eso es una parte normal de su oración diaria? Porque si no es así,
Entonces esa es una razón del por qué tal vez usted está teniendo más tentaciones de las que podría tener, o usted crea que pueda tener y no entiende lo que está pasando. Es porque una de las cosas que Jesús nos dijo específicamente, lo que tenemos que hacer, y algunos de nosotros nunca lo hacemos, no es parte de lo que hacemos. De hecho, algunos cristianos están bajo la impresión o la idea que usted está lo suficientemente bien espiritualmente si está lleno con el Espíritu Santo, si desempeña en los dones y si está ungido, si es un líder, entonces no tendrá tentaciones. O que siempre podrá ser capaz de vencerlas, pero esas cosas no son verdad. Si Jesús fue tentado, nosotros seremos tentados. Si Pedro y Pablo fueron tentados, nosotros vamos a ser tentados. Hubo una vez donde Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, porque estaba siendo usado por Satanás. Se había entregado a una forma carnal de ver la vida en la que Jesús no estaba de acuerdo. Hubo ocasiones en las que Pablo tenía que cambiar la forma en la que hacía las cosas para asegurarse de que estaba alineado a lo que Dios quería que él hiciera. Porque él era una persona, decía, no he logrado todo esto, no he llegado, no soy perfecto, solo trato, continúo. Tenemos que orar diariamente. En Mateo capítulo 6, versículo 13, Jesús dice en su oración, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Jesús también le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 14, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, este es un pasaje interesante porque, de hecho, está en el contexto donde Jesús está a punto de ser arrestado y llevado a juicio y después a la cruz. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, necesitan velar y orar, porque están a punto de entrar al día de tentación. Y de hecho, ¿cuál fue la tentación? Era negar a Jesucristo. Y estaban a punto de ser llevados a un punto donde iban a arriesgar sus vidas si ellos decían que eran seguidores de Jesús. Así que Jesús los estaba preparando. Les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Pero desafortunadamente lo que ellos hicieron fue quedarse dormidos. Y porque ellos no oraron, sino que se durmieron, cuando llegó la hora, cada uno de los discípulos corrió negando a Jesús. Como Pedro cuando negó a Jesús, o corriendo, que es casi lo mismo. No estaban proclamándole como Señor, no estuvieron con Él durante el juicio, en el momento más difícil por el que Jesús atravesó. Por eso es importante orar diariamente. Dios le dará la sabiduría de cómo evitar la tentación. Dios le ayudará a mirar a través de las mentiras de la tentación mientras ora. Por eso velamos y oramos para no entrar en tentación. El último principio que queremos ver es el siguiente. Evite aquello que provoca a la tentación. Evite lo que lleve a la tentación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, cada persona y cada líder es diferente. Todos somos tentados, pero aquello en lo que más sea tentado, o en lo que más yo sea tentado, son cosas diferentes. Y por cada cosa en la que usted es tentado, por lo general, si lo piensa, o si lo analiza, si ora sobre eso, si lo mira bien, puede ser algo que lo provoque. Hay algo que da inicio a que el proceso de tentación suceda. Y si usted puede identificarlo, entonces puede cortarlo antes de que vaya hacia algún lugar. Por ejemplo, para algunas personas, estar alrededor de cierto tipo de amistades es un área de tentación. Tal vez usted tenga amigos que son melancólicos y siempre están llenos de dudas y de incredulidad y miran las cosas de forma negativa, y si usted se relaciona con ellos, se vuelve algo que pueda introducirlo al pecado de no tener fe, operando a través de la incredulidad.
O tal vez está tratando de perder peso y tiene amigos que solo comen y comen y comen. Estar rodeado de ellos no es una buena idea. Es algo que provocará esa tentación en usted. O tal vez su problema es que algunas veces es tentado en el chisme. Y de nuevo, si usted está rodeado de personas que son chismosas y usted ha participado con ellos en el pasado, se convierte en provocación. Personas que han sido alcohólicas y van caminando por un bar pueden ser tentados. Cada pecado tiene sus desencadenantes. Y usted sabe mejor que nadie que mientras está orando y escucha al Espíritu Santo se percate de la tentación. Y si usted lo evita, entonces vencerá la tentación por completo. No ganará fuerza, no podrá acumularse ni será un problema. Pídale a Dios que le ayude a discernir los pasos y las cosas que pueden llevarlo a pecar y a ser tentado. ¿Es algo que usted puede ver? ¿Es algo que usted escucha? ¿Es algo que usted hace? ¿Es un lugar en particular? ¿Es una persona en específico o personas? ¿Es un tiempo en específico? ¿En un tiempo del día o la noche? ¿Alguien que conoce o con quien habla? Piense en las raíces, piense en los primeros pasos, piense en lo que sucede y corte desde el principio para que no gane fuerza y esto venza sobre usted. Debemos identificar y remover los desencadenantes en su vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo en esta sesión? Estamos diciendo que los líderes son un blanco, son objetivos especiales del enemigo. Él quiere derribarlo, porque cuando él lo hace, el rebaño o grupo que usted lidera puede dispersarse. ¿Cómo es que él hace esto? Trata de hacerlo siguiendo un patrón, un deseo despertado, cediendo temporalmente a ella placer o gratificación, culpa y consecuencias. Pero hay cosas que podemos hacer. Podemos permanecer en la vid u obtener ayuda sobrenatural. Podremos fortalecer nuestra voluntad a través de la palabra de Dios, escuchando al Espíritu Santo. Podemos pasar tiempo en oración. Podemos estar conscientes de lo que plantamos en nuestro corazón y en nuestra mente y no dar lugar al pecado. Podemos usar la palabra de Dios como nuestra espada y no ir más allá de nuestros derechos. Podemos orar diariamente y velar y evitar las cosas que nos lleven a la tentación. Así que estos son los principios fundamentales de los que queremos hablar para vencer sobre la tentación. En otra sesión vamos a mirar algunos de los pasos prácticos para tener victoria en nuestra vida diaria. Permíteme orar mientras concluimos. Padre, solo te agradezco por cada persona que está escuchando esto. Te doy gracias porque has permitido que pudieran escuchar esto, porque quieres que caminen en victoria. Quieres que conozcan los planes inteligentes que el enemigo tiene contra ellos para que así puedan vencer. Y oro para que cada uno de los que están escuchando ahora, que por tu Espíritu Santo, incluso ahora que tú puedas hablarles a su corazón y les ayudes a ver y comprender los planes inteligentes del enemigo y puedan cortarlos y hacer un compromiso de su voluntad en tu palabra y que permanezcan en ti por la fuerza que necesitan, y declaro y hablo victoria en el nombre de Jesucristo por mis hermanos y mis hermanas, los líderes que están escuchando esto. Victoria en el nombre de Jesús sobre cada tentación y victoria y permanencia en Cristo para que tengan el poder que necesitan. En el nombre santo y precioso de Jesús oro. Amén y amén. El Señor le bendiga en gran manera y le ayude a caminar en victoria todos los días.